día. Espero que se tomen esto desde el respeto, ¿ok? Rápido. Obvio que sé que en Cuba hay una dictadura. Obvio que sé que en Cuba se pasa hambre, que hay apagones, que no hay luz, que no hay agua, que no hay medicamentos, que si hablas te meten preso, que emigramos por todo esto que dije anteriormente, porque no tenemos un futuro dentro de la isla. Todo eso lo sé. También sé que muchas personas son fanáticos, ¿sabes? Como que déjame grabar pantalla y coger y cortar este pedacito que yo sé que va a causar conversación. Yo sé que si yo pongo este pedacito de ella se va a ir viral, porque coño, imagínate tú. También lo sé y también sé que estoy expuesta a eso, por eso, como dije, evito hablar de mi país. Día. Espero que se tomen esto desde el respeto, ¿ok? Rápido. Obvio que sé que en Cuba hay una dictadura. Obvio que sé que en Cuba se pasa hambre, que hay apagones, que no hay luz, que no hay agua, que no hay medicamentos, que si hablas te meten preso, que emigramos por todo esto que dije anteriormente, porque no tenemos un futuro dentro de la isla. Todo eso lo sé. También sé que muchas personas son fanáticos, ¿sabes? Como que déjame grabar pantalla y coger y cortar este pedacito que yo sé que va a causar conversación. Yo sé que si yo pongo este pedacito de ella se va a ir viral, porque coño, imagínate tú. También lo sé y también sé que estoy expuesta a eso, por eso, como dije, evito hablar de mi país. Día. Espero que se tomen esto desde el respeto, ¿ok? Rápido. Obvio que sé que en Cuba hay una dictadura. Obvio que sé que en Cuba se pasa hambre, que hay apagones, que no hay luz, que no hay agua, que no hay medicamentos, que si hablas te meten preso, que emigramos por todo esto que dije anteriormente, porque no tenemos un futuro dentro de la isla. Todo eso lo sé. También sé que muchas personas son fanáticos, ¿sabes? Como que déjame grabar pantalla y coger y cortar este pedacito que yo sé que va a causar conversación. Yo sé que si yo pongo este pedacito de ella se va a ir viral, porque coño, imagínate tú. También lo sé y también sé que estoy expuesta a eso, por eso, como dije, evito hablar de mi país. Día. Espero que se tomen esto desde el respeto, ¿ok? Rápido. Obvio que sé que en Cuba hay una dictadura. Obvio que sé que en Cuba se pasa hambre, que hay apagones, que no hay luz, que no hay agua, que no hay medicamentos, que si hablas te meten preso, que emigramos por todo esto que dije anteriormente, porque no tenemos un futuro dentro de la isla. Todo eso lo sé. También sé que muchas personas son fanáticos, ¿sabes? Como que déjame grabar pantalla y coger y cortar este pedacito que yo sé que va a causar conversación. Yo sé que si yo pongo este pedacito de ella se va a ir viral, porque coño, imagínate tú. También lo sé y también sé que estoy expuesta a eso, por eso, como dije, evito hablar de mi país. Día. Espero que se tomen esto desde el respeto, ¿ok? Rápido. Obvio que sé que en Cuba hay una dictadura. Obvio que sé que en Cuba se pasa hambre, que hay apagones, que no hay luz, que no hay agua, que no hay medicamentos, que si hablas te meten preso, que emigramos por todo esto que dije anteriormente, porque no tenemos un futuro dentro de la isla. Todo eso lo sé. También sé que muchas personas son fanáticos, ¿sabes? Como que déjame grabar pantalla y coger y cortar este pedacito que yo sé que va a causar conversación. Yo sé que si yo pongo este pedacito de ella se va a ir viral, porque coño, imagínate tú. También lo sé y también sé que estoy expuesta a eso, por eso, como dije, evito hablar de mi país. Día. Espero que se tomen esto desde el respeto, ¿ok?
Rápido, obvio que sé que en Cuba hay una dictadura. Obvio que sé que en Cuba se pasa hambre, que hay apagones, que no hay luz, que no hay agua, que no hay medicamentos, que si hablas te meten preso, que emigramos por todo esto que dije anteriormente, porque no tenemos un futuro dentro de la isla. Todo eso lo sé. También sé que muchas personas son fanáticos, ¿sabes? Como que déjame grabar pantalla y coger y cortar este pedacito que yo sé que va a causar conversación. Yo sé que si yo pongo este pedacito de ella se va a ir viral, porque coño, imagínate tú. También lo sé y también sé que estoy expuesta a eso, por eso, como dije, evito hablar de mi país. Día, espero que se tomen esto desde el respeto, ¿ok? Rápido, obvio que sé que en Cuba hay una dictadura. Obvio que sé que en Cuba se pasa hambre, que hay apagones, que no hay luz, que no hay agua, que no hay medicamentos, que si hablas te meten preso, que emigramos por todo esto que dije anteriormente, porque no tenemos un futuro dentro de la isla. Todo eso lo sé. También sé que muchas personas son fanáticos, ¿sabes? Como que déjame grabar pantalla y coger y cortar este pedacito que yo sé que va a causar conversación. Yo sé que si yo pongo este pedacito de ella se va a ir viral, porque coño, imagínate tú. También lo sé y también sé que estoy expuesta a eso, por eso, como dije, evito hablar de mi país. Día, espero que se tomen esto desde el respeto, ¿ok? Rápido, obvio que sé que en Cuba hay una dictadura. Obvio que sé que en Cuba se pasa hambre, que hay apagones, que no hay luz, que no hay agua, que no hay medicamentos, que si hablas te meten preso, que emigramos por todo esto que dije anteriormente, porque no tenemos un futuro dentro de la isla. Todo eso lo sé. También sé que muchas personas son fanáticos, ¿sabes? Como que déjame grabar pantalla y coger y cortar este pedacito que yo sé que va a causar conversación. Yo sé que si yo pongo este pedacito de ella se va a ir viral, porque coño, imagínate tú. También lo sé y también sé que estoy expuesta a eso, por eso, como dije, evito hablar de mi país. Día, espero que se tomen esto desde el respeto, ¿ok? Rápido, obvio que sé que en Cuba hay una dictadura. Obvio que sé que en Cuba se pasa hambre, que hay apagones, que no hay luz, que no hay agua, que no hay medicamentos, que si hablas te meten preso, que emigramos por todo esto que dije anteriormente, porque no tenemos un futuro dentro de la isla. Todo eso lo sé. También sé que muchas personas son fanáticos, ¿sabes? Como que déjame grabar pantalla y coger y cortar este pedacito que yo sé que va a causar conversación. Yo sé que si yo pongo este pedacito de ella se va a ir viral, porque coño, imagínate tú. También lo sé y también sé que estoy expuesta a eso, por eso, como dije, evito hablar de mi país. Día, espero que se tomen esto desde el respeto, ¿ok? Rápido, obvio que sé que en Cuba hay una dictadura. Obvio que sé que en Cuba se pasa hambre, que hay apagones, que no hay luz, que no hay agua, que no hay medicamentos, que si hablas te meten preso, que emigramos por todo esto que dije anteriormente, porque no tenemos un futuro dentro de la isla. Todo eso lo sé. También sé que muchas personas son fanáticos, ¿sabes? Como que déjame grabar pantalla y coger y cortar este pedacito que yo sé que va a causar conversación. Yo sé que si yo pongo este pedacito de ella se va a ir viral, porque coño, imagínate tú. También lo sé y también sé que estoy expuesta a eso, por eso, como dije, evito hablar de mi país.